Me llamo Angelita Espineda Rodríguez, nací el 4 de noviembre del 51, empecé a trabajar de técnico de laboratorio en la azucarera Nuestra Señora del Pilar. Cuando empezaron a pagar a los labradores por riqueza en las cañas, pusieron un laboratorio y habíamos 7 mujeres trabajando, 3 en el turno de por la mañana y 3 en el turno de la noche, y descansábamos un día en la semana. Pues yo empecé a trabajar porque mi cuñado era mecánico de cartelería, estaba trabajando en el laboratorio armándolo con el químico y dijo que iban a entrar mujeres, entonces mi cuñado le dijo que si yo podía acceder a ese puesto de trabajo, aunque no fuese hija de trabajador. Y entonces el químico le dijo que sí. Yo le pregunté qué estudios tenía, le dijo los estudios que tenía y me dijo que sí, que yo tenía derecho e incluso había sido la primera persona que había accedido a poder entrar a trabajar en el laboratorio. Mi trabajo consistía, pues empezaban a entrar, cuando la fábrica empezaba a trabajar, los primeros que entrábamos éramos nosotras, porque hasta que no se llenaba la plaza de cañas a tope y camiones en la puerta esperando, los molinos no empezaban a moler, para que no faltaran cañas durante la noche. Nuestro trabajo era pues sacar 2 o 3 veces muestras de un camión en trozos de 30 o 40 centímetros de diámetro de la caña, la molían unos chicos en una turba industrial. Luego nos pasaban unos tarros de plástico con la etiqueta del camión, de la finca de donde venía, y entonces pues el proceso empezaba pesando medio kilo de caña molida, la metíamos en una prensa a 2000 kilos de presión, salía el jugo en unos jarros blancos de porcelana y luego la prensa automáticamente se paraba y pasaba a un cajoncito que teníamos que sacarlo y yo lo pesaba en un peso, los gramos que pesaba, unas veces pesaban 150, si tenía mucha riqueza pesaba 150 o 160, otras 200 y pico porque traía mucho bagazo la caña. De ahí pues pasaba a pesarse 26 gramos de jugo, los metíamos en un matraz, los razábamos con acetato de plomo para quitarle la espuma y entonces lo pasábamos a filtrarlo en unos embudos de cristal con un filtro, y cuando ya se filtraba y se quedaba la impureza en el filtro, el jugo pasaba a los vasos completamente claro. Contra más riqueza tenía la caña, más claro era el jugo. Y entonces se polarizaba y ya daba los grados que el polarímetro automáticamente sacaba los grados que la caña tenía. Y así sucesivamente, todo el turno sin parar, porque los camiones no paraban. Hasta que ya nosotros llegaba el turno de las 2, salíamos, teníamos que limpiar todos los accesorios con ácido, porque se manchaba mucho el cristal, y los matraces y las pipetas y los embudos y todo lo teníamos que lavar el turno de las 2 para dejárselo a las compañeras completamente limpio y transparente para empezar el turno de 2 a 9 o a 10 o a 8, depende el movimiento de cañas que tenía. A veces ya teníamos todos los accesorios limpios y venían de la fábrica Santa Isabel para que le hiciéramos algunos análisis, y también cañas que venían de Málaga, camiones que venían de Málaga, porque allí había mucho, la plaza no cabía el volumen de cañas que tuviesen, y entonces los mandaba a la fábrica de Málaga a Motril y nosotros le hacíamos los análisis. Siempre llegábamos un cuarto de hora antes, y por la mañana lo mismo, nosotros llegábamos la fábrica tenía 2 sirenas, la -10 y a las 8, y nosotros siempre llegábamos un cuarto de hora antes para abrir las ventanas, ya que no podíamos abrirlas durante nuestro trabajo por la sensibilidad que tenían los instrumentos del laboratorio,
pues y olía agrio del jugo de la caña fermentada, y abríamos enseguida las ventanas y las teníamos unos 10 minutos que ventilara el laboratorio y otra vez las volvíamos a cerrar. Pues hoy me encuentro aquí recordando con mucha nostalgia aquellos años que yo pasé aquí disfrutando, porque había mucho compañerismo, aunque nosotras no entrábamos mucho al cuerpo de fábrica. Yo personalmente, a mí me daba miedo de ver los molinos moliendo la caña, pero era muy emotivo porque cuando nosotros empezábamos a trabajar y la fábrica entraba el primer haz de caña al conductor, empezaba la sirena a pitar y se emocionaba. Vamos, yo lloraba, como yo me salía del laboratorio a la puerta a ver cómo entraba el primer haz de caña al conductor, mejor dicho, a los molinos, y entonces eso era muy emotivo, porque era, paraba, otra vez empezaba la sirena y empezaba, y ya cuando salía del primer molino ya paraba. También me daba mucha emoción cuando terminaba la campaña y veíamos la bandera de España en lo alto de la fábrica, era que no había habido ningún accidente. Incluso los camioneros y los tractoristas que llevaban remolques, cuando terminaban y venían a dejar ya el último viaje de caña y traían su bandera, pues yo me emocionaba mucho porque yo preguntaba, ¿ha ido todo en la monda? Y efectivamente ellos decían sí, sí, viene la bandera porque no ha pasado nada, ni en transporte, ni en la monda. Y eso a mí me satisfacía mucho. Hoy la fábrica para Motril era una cosa tremenda porque daba muchísimo trabajo. Venía todos los pueblos pequeños del norte de Granada. Para ellos era lo que comían todo el invierno porque así lo decían. Y había muchísimo, porque no solamente la caña, es que eran arrieros, los burros, los camioneros, el cuerpo fábrica, luego todo, es que se salía a la calle y no solamente mi fábrica, la fábrica del Pilar, sino Santa Isabel, San Luis, San Fernando, y se olía cuando empezaban en marzo, que era cuando empezaba la molienda y la monda, se olía mucho a melaza en Motril, y eso daba mucha vida, había mucha vida en Motril, mucha. Pues a mí me gustaba mucho mi trabajo, porque yo tenía dos cuñados que trabajaban aquí de mecánicos, y mi hermana se casó y vivía en una casa de la fábrica. Yo venía mucho, porque mi hermana se casó con 21 años, yo tendría 10, y yo la fábrica la conocía mucho de pasar por la puerta. Luego cuando entré a trabajar, pues para mí fue una satisfacción muy grande, porque a mí me gustaba mucho mi trabajo, la pena que tuvieron que cerrar. Pero yo he conocido muchos químicos en los años que yo estuve trabajando, porque yo no dejé, yo me casé, yo entré soltera con 20 años, y yo incluso después de casada seguí viniendo, yo no dejé de venir, porque me gustaba mucho mi trabajo, disfrutaba con él. Yo disfrutaba, se me iban las horas volando, y era, te digo, no parar, porque no paraban los camiones de entrar. Solo cuando llovía, pues claro, para que no se atascaran los camiones, pues los camioneros decían, vamos a tardar en entrar, pero no creáis que es que nos venimos, que es que nos cuesta trabajo porque está la vega encharcada, porque antes llovía mucho más que ahora. Pues los contratos que teníamos eran peón femenino, y eran desde el principio, no teníamos fecha de terminación hasta que durara la campaña de las cañas. Eran contratos indefinidos hasta que terminara. Al año siguiente lo mismo, nos llamaban para darnos el equipo, las batas blancas que usábamos, todos los años nos daban una bata. Incluso a mí me preguntaban, cuando me llamaban para darme mi bata, me preguntaban si había alguna embarazada para darle tallas más grandes, pero
Yo lo he pasado muy bien. Pues muchas emociones encontradas, mucha pena de verlo como está, pero me ha gustado volver a verla. Que no se haya quedado en solar, solo que lo hayan utilizado mi querido ayuntamiento para eventos culturales. Que cuando he pasado en coche, la verdad me ha dado mucha pena, y siempre mi hijo cuando he pasado me dice: mamá, tu fábrica, porque la considero mía, los años que he estado trabajando en ella. Lo hemos pasado muy bien.